Hola, soy el pastor Pedro Villegas y te quiero dar la bienvenida a Full Life. Espero que esta prédica te hable mucho. Que Dios te bendiga. Oiga, estamos en nuestra serie Real Faith. Varios me han dicho que les ha encantado saber lo que es la fe verdadera y vamos entendiendo que no tiene nada que ver con misticismo, ¿no? Tiene que ver es con obediencia, con estar conectados con Dios, con ver las cosas a la manera de Dios, con alinearnos al Señor. Y venimos viendo lo que es la historia del hijo pródigo, o más bien los dos hijos pródigos, como vamos a ver en el día de hoy, porque eran dos los que estaban perdidos, aunque uno creía que estaba muy hallado. Y nos cuenta la historia que un padre tenía dos hijos, uno mayor, uno menor. Entonces el menor que le dijo: papá, dame lo que me corresponde de mi herencia. El padre reparte la herencia entre los dos hijos, diga entre los dos hijos. Ok, a cada uno le da lo que le corresponde y el menor coge y se va fuera de casa y decide vivir su vida a su manera, sin las reglas de papá, sin los consejos de papá y sin todo lo que papá le había enseñado, porque él se las sabía más que cualquier otro. Amén. Cualquier parecido con tu realidad no es simple coincidencia. Y lógicamente al vivir sin tener en cuenta todo lo que el padre le había enseñado, pues llegó a derrochar todo lo bueno que el padre le había entregado, toda su herencia, todas sus bendiciones. Llega a estar tan mal que le toca emplearse alimentando cerdos. Y cuando miraba a los cerdos y la comida de los cerdos, decía quién fuera cerdo, porque deseaba llenarse el estómago con la comida de los cerdos. Ahora, cuando tú ves a un cerdo y le sientes envidia de la mala, tú estás en la mala. Amén. Amén. Dígale al de al lado: si usted está envidiando los cerdos, usted está en la mala. Sí, siendo cerdo, cualquier cosa que tú ya sabes que puede ser. Amén. Y en ese momento él dice: oiga, pero en la casa de mi papá aún los jornaleros comen mejor. Voy a volver y le voy a decir: papá, he pecado contra el cielo, contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, pero hazme por lo menos un jornalero. Y toma la decisión de ir de vuelta a casa. Cuando va de vuelta a casa, caminando hacia el padre corre hacia él, mostrándonos lo que es la gracia. Cuando nos disponemos a llegar a papá, papá corre hacia nosotros. Amén. Es solamente tomar la decisión de voy a llegar a él, independiente si crees que lo vas a lograr o no, lo vas a lograr porque él corre hacia ti. Y en ese instante le dice: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando el padre vio arrepentimiento, diga arrepentimiento, un cambio de actitud, un cambio de corazón. Este hijo ya no estaba hablando de hacer las cosas a su propia manera, ya no era un hijo que venía a debatir con el padre qué era mejor y qué no era mejor. No era un hijo que venía a decir: es que para mí eso no es pecado, sino un hijo que venía a decir: vengo a sujetarme. Había un arrepentimiento, un cambio de corazón. En ese instante el padre vio todo lo que el padre buscaba. ¿Qué es lo que el padre está buscando en ti? Un corazón arrepentido, donde tú te deshaces de toda rebeldía, toda terquedad y decides creerle a Él. Y eso es real faith. Cuando tú coges todo lo que tú crees saber y dices: lo rindo, y de ahora en adelante lo que tú digas, lo entienda o no lo entienda. Eso es arrepentimiento. Y el padre dice: ya es suficiente. Y en ese momento le dice a uno de los siervos: tráiganme la mejor ropa, tráiganme un anillo y tráiganme un calzado y póngaselo a mi hijo, porque mi hijo estaba muerto y ahora está vivo. Y vimos lo que significan estos tres elementos. Si no estuviste acá, lo puedes encontrar en todos nuestros archivos de prédicas pasadas, en nuestra aplicación Iglesia Full Life, en iTunes, en YouTube, en lo que usted diga, ahí lo encuentra. Amén. Búscanos como Iglesia Full Life. Y después continúa diciendo en Lucas capítulo 15, versículo 23 al 24, una parte que me encanta, que dice traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Diga: así que empezaron a hacer fiesta. Oiga, qué rico es saber que en el momento en el que tú te vuelves a papá Dios, independiente de lo que hayas hecho en tu pasado, en ese mismo instante empieza la fiesta que el Padre tiene preparada para ti. Porque no toca esperar, es como que rápido, cámbienmelo y póngalo de una manera adecuada, porque tú no puedes entrar en la fiesta de Dios vestido con esos harapos. En la fiesta de papá Dios tienes que usar la mejor ropa, porque lo que está reservado para ti es el ternero más gordo. Oiga, pero ¿qué es el ternero más gordo? Nos habla a nosotros de las bendiciones y los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y están descritos en 1 Corintios 2:9. Dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman.
Oye, qué rico saber eso porque independiente de lo que tú hayas vivido en tu pasado, cuando tú llegas a Dios, Dios te dice, yo tengo planes grandes para ti. Y tú en ese momento empiezas a imaginarte qué va a hacer. Yo recuerdo cuando yo llegué a los pies de Dios que Dios me decía, que a mí me decía la gente, los creyentes me decían, el plan que Dios tiene para ti es tan grande que no cabe en tu mente. Y entonces yo me lo empezaba a imaginar, ¿cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Y entonces el Señor llega y dice, ningún ojo ha visto. Es algo que todavía no ha ocurrido porque lo tuyo no es la copia de lo de otros. ¿Por qué ningún ojo ha visto? Porque lo que Dios tiene para ti no es la copia del otro. Tiene algo que nadie más ha vivido. Es tuyo y es pensado para ti. Ningún oído lo ha escuchado, ninguna mente lo ha concebido porque es más grande. O sea, ni siquiera una mente humana podría llegar a concebirlo. Tiene que ser la mente del todo creador porque es tan grande y Él lo tiene preparado ya. No es como que en ese momento Él dice, oiga, bueno, ¿y qué hace? Él ya tenía, desde el momento en que Él vio ese becerro, Él dijo, este va a estar reservado para el momento en que mi hijo vuelva. Él ya lo tenía preparado, engórdenmelo. A ese le daban más alimento porque ese ternero tenía el nombre de su hijo. Y empezaron a hacer fiesta. Desde el momento en que tú llegas a Dios, las bendiciones empiezan a llegar. Ahora, acá hay algo importante que tú tienes que recordar. No todas las bendiciones llegan al mismo tiempo. Pero van llegando a lo largo de tu vida. Porque hay muchos que se desesperan y de pronto llegan y dicen, oiga, pero ¿cuáles son los planes? ¿Un pedazo de pan? Pero ese es el abrebocas. Amén. Ese es el abrebocas, el pan que tú estás recibiendo con mantequillita, que no te lo comas porque es dañino para la salud. Es apenas el abrebocas. Y después tú llegas y dices, no, pero pues yo acá esperando y simplemente fruta. Espera, porque lo mejor está todavía en el horno. Espera. Bueno, tú vas a ir viendo cómo Dios va trayendo y va sirviendo. Y lo único que tú tienes que hacer para no perderte de todo lo que Dios ha preparado para ti es no abandones. Permanece en Dios, que para muchos podría decir, no, pues está fácil. Sí, a veces es de pronto lo más difícil. Porque el caminar con Dios no es de velocidad, sino de resistencia. Nosotros somos que llegue rápido, que llegue rápido. El Señor dice, mira, vas a poder disfrutar si tú resistes. Porque desde el momento en que tú llegas a la casa de papá Dios, el diablo tiene como plan el sacarte. Porque el diablo lo sabe que para todo el que permanece está reservado la totalidad del banquete. Pero para el que se sale y entra, ese simplemente pica. Y por eso hay tanto cristiano que nunca disfruta el banquete, sino simplemente va picando cosas. Se sale y se pierde de algo que fue servido. Y por eso el plan del diablo es sacarte, porque el diablo no quiere que tú disfrutes del becerro más gordo. Ahora, cuando dice becerro más gordo, nos está diciendo que tú puedes mirar todas las bendiciones pasadas, la mejor etapa de tu vida. Y el Señor te dice, no se comparan con lo que viene. Porque en la casa del Padre siempre lo mejor está por venir. Y por eso nos dice que es de necios pensar que todo tiempo pasado fue mejor. No, es de necios porque los sabios sabemos que lo mejor está por venir. Porque en la casa de Papá Dios lo mejor siempre está por ser servido. Y que independiente de lo que tú hayas derrochado en el pasado, Dios tiene nuevos planes para ti. Que cuando tú vuelves a casa, que cuando tú vives dentro de Él, Dios tiene planeado algo nuevo. Mira, Jeremías 29:11, que creo que es un versículo que la mayoría no sabemos, nos dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este es un versículo que constantemente yo me estoy repitiendo, sobre todo cuando miro hacia el futuro, lo miro con incertidumbre, con qué va a pasar, o cuando estoy enfrentando una situación donde el diablo me está hablando y me dice que lo peor está por venir. En ese instante yo me aferro a esta promesa y digo, no, tú has dicho que tú sabes muy bien los planes que tienes para mí y que son planes buenos, no malos, a fin de darme un futuro y una esperanza. Y yo me aferro a esa palabra. Pero cuando miramos esta promesa, ¿a quién fue escrita? Fue escrita a los exiliados de Judá. Estamos hablando de un pueblo judío que se había alejado de Dios, se había derrochado su herencia y ahora Dios le hablaba acerca de los planes que tenía para ellos, que lo buscaran de todo corazón. Préstenme atención a mí, no al hijo pródigo. Y si usted no quiere ser despedido, deje de distraer, ¿ok?
Voy a volver a repetir esa parte porque todos se la perdieron. No se vengan desayuno. Bueno, guárdale un poquito de costilla a mi amiga vegana ahorita para que vea de lo que se viene perdiendo todo este tiempo. Bueno, Jeremías 29:11 fue escrita al pueblo exiliado de Judá. Estamos hablando de un pueblo que se había olvidado de Dios, que había sido pródigo, que se había ido a derrochar toda la herencia que Dios les había dado y se habían quedado sin nada. Y estando viviendo en un país exiliados, a consecuencia de haberse apartado de Dios, Dios les habla al exilio y les dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Y son planes buenos. Y es una promesa para todos los que lo buscaran de todo corazón. No era una promesa que Dios le estaba dando a los mejor comportados, no, era una promesa que le estaba dando a sus hijos, independiente de cómo se estuvieran comportando, donde simplemente decía, no voy a tener en cuenta tu pasado, sino el presente de tu corazón. ¿Cómo está tu corazón en el presente? Los planes de Dios no tienen en cuenta tu pasado, sino cómo está tu corazón en el presente. Y eso es tanto para bien como para mal. Si tú empezaste mal y ahora estás bien, gloria a Dios. Pero también si tú empezaste bien y ahora estás mal, lo que Él está mirando es cómo está en el presente tu corazón. No es si un día estuviste perdido, es dónde estás hoy. No es si un día estuviste conectado, es dónde estás hoy. Y la pregunta es dónde estás hoy, cómo está tu corazón hoy. Muchas veces el que tiene un pasado del cual se arrepiente puede estar mejor que aquel que tiene un pasado del que se enorgullece. Porque cuando hay algo de lo que nosotros nos avergonzamos, nos aferramos en ese instante a buscar a Dios de todo corazón, pero cuando hay algo de lo cual nosotros nos enorgullecemos, nos volvemos altivos delante de Dios. Y empezamos a usar nuestro esfuerzo pasado para reclamar bendiciones presentes. Y el pasado es pasado. Tú tienes que entender que tú no cosechas pasado en tu esfuerzo pasado, no, tus bendiciones futuras son el resultado de tus siembras presentes. Ahora, el becerro más gordo es para los que están en la casa del Padre, en una relación con el Padre. Y acá te lo voy a poner sin parábola, a los que están unidos a Dios a través de su iglesia. Porque la iglesia, el Señor la habla o se refiere a ella como el cuerpo de Cristo. Y todo aquel que es parte del cuerpo y está en rebeldía con el cuerpo, ¿cómo está? Está separado del cuerpo, se está secando, se está gangrenando. Y aunque se crea muy vivo, se está gangrenando. Todo cristiano que no se congrega se está pudriendo. Porque el diseño de Dios es que nos mantengamos bien vivos cuando estamos conectados a su cuerpo. El Señor se refiere a su iglesia como su esposa, como su novia, como su recién casada. Y el que no está bien con la esposa, ni es esposa, ni está bien con el esposo. Y yo creo que todos estaríamos de acuerdo que si nosotros tenemos una persona muy cercana y nos dice, no, mira, yo súper amigo tuyo, súper chévere, pero a tu esposa no me la aguanto, es una hipócrita. En ese momento dice, no, no te preocupes, pues hagamos planes donde ella no esté involucrada. Eso hablaría muy mal de ti como esposo, ¿no? Porque un buen esposo llega y dice, mira, mi lealtad está con mi esposa primero. Así que si tienes un problema con mi esposa, soluciónalo. Porque la única manera en que yo voy a ser cercano a ti es si tú estás en paz con ella. Y de pronto en ese momento pueden decir los que, sí, pero es que la iglesia se equivocó en esto, porque hay muchos que tienen una lista de razones por las cuales no van a una iglesia. Es que la iglesia se equivocó en esto, es que los líderes en esto, es que todos son unos hipócritas, es que yo les voy a hacer esto. Sí, estoy de acuerdo, pero eso simplemente nos sirve para recordarnos que la iglesia es un lugar de gracia. Todos los defectos de la iglesia están para recordarnos que la iglesia es un lugar de gracia, no un lugar de perfectos. Y desde el más nuevo hasta el pastor o el que tú quieras, o si hay arcángel en alguna iglesia, se le va a recordar que necesita gracia para estar ahí adentro. Para estar conectado a Dios tú necesitas gracia, y para necesitar la gracia tú tienes que ser imperfecto, tienes que ser defectos, tienes que tener defectos. Y recuerda que los más incómodos con que Jesús pasara tiempo con los pecadores eran los religiosos, que eran los que se creían más cerca y más merecedores de Dios, pero que la verdad era más lejos. Y si no lo crees, mira quién está por llegar en este instante.
Lucas capítulo 15, versículo 25 al 31. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate, cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Tenemos acá dos extremos. Un hijo que ha vuelto a casa a causa de la gracia, y un hijo que se niega a entrar a casa a causa de la gracia. Porque la gracia lo hace merecedor de lo que él sabe que no es merecedor, y porque la gracia lo hace igual que aquel que él no cree que es merecedor. El problema que este hijo tiene es que la gracia lo hace igual que su hermano. Él no tiene un problema con el padre. Él tiene un problema con su hermano. Ser visto igual que su hermano. Ten mucho cuidado con los que se van de la iglesia, y si te ha pasado a ti, porque te crees más santo que los que están adentro. Porque la fiesta no es para los santos que están afuera, sino para los pecadores que están adentro, acobijados por la gracia. Ahora, ¿por qué se negaba el hijo mayor a entrar? Porque su hermano estaba adentro. ¿Ves lo que está pasando? Él ni siquiera tuvo problema con que el padre saliera. Él, en otras palabras, padre, vámonos a vivir a otro lado, pero yo no puedo entrar porque mi hermano está adentro. Era el ver a su hermano adentro lo que él lo hacía, no querer entrar. Y su oración no era gracias porque mi hermano ha vuelto. No, su oración era en contra de su hermano. Padre, sácalo, limpia la casa. Sácalo y limpia la casa. ¿Alguna vez has pensado que hay personas que ensucian la iglesia? Y el padre contestó, estoy contento porque mi hijo ha vuelto. Y a pesar de su pasado, él tiene un corazón arrepentido, y eso es lo que yo celebro. Ahora, la fiesta representa nuestra vida dentro de Dios, dentro de la iglesia. Y este hijo mayor se niega a disfrutar de esta vida porque se cree mejor que su hermano. En otras palabras, él se cree perfecto. Él se cree Jesús, sin mancha alguna. Ahora en Lucas 15:29 dice, pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás a tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Oiga, acá hay dos mentiras. La primera, que no se le había dado nada, porque cuando miramos el principio de la parábola, nos dice muy claro que el padre repartió su herencia entre los dos hijos. O sea que él había recibido su parte de la herencia. Y como era el mayor, él había recibido el doble que su hermano. La segunda mentira era que no había desobedecido jamás. Porque no importa qué tan perfecto tú te creas, tú necesitas gracia para estar dentro del Padre. Y el hecho de que no cometas los errores que cometen tus hermanos, que no te haga creer que tú eres perfecto. Porque es fácil juzgarnos en comparación de otros.
Y de pronto cuando miramos a otros decimos, "Pues yo soy muchísimo mejor que él", y nos creemos perfectos, pero el Señor te dice a ti, no es para juzgarte, no es compararte a otros, para juzgarte es compararte a Cristo, porque es ahí donde todos nos quedamos cortos, ¿o no? El problema de los religiosos, el problema verdadero de ellos es que Dios trate a otros igual que a ellos, porque los hace sentirse como que Dios los está haciendo iguales y esto les ofende. Y en esta parábola el padre está mostrando que él ama recuperar a sus hijos. Y el padre insiste en explicar que no es por obras, sino por gracia. Y que los que se justifican por obras no llegan a Jesús, sino a su propia justificación. Hay una justificación que es mentirosa, que es todo el que se justifica por obras. Porque la justificación por gracia nos lleva a nosotros a gozar de Jesús. La justificación por obras nos hace a nosotros gozarnos a nosotros mismos, porque nos genera a nosotros es orgullo, altivez y ego. Y la religiosidad aleja de Jesús, que es justo de lo que presumen los religiosos, de estar cerca de Cristo. La religiosidad nos hace sentir una falsa justificación, donde nos sentimos santos por las obras que hemos hecho cuando las comparamos con las de nuestros hermanos. La religiosidad nos hace sentir mejor y hace sentir que los demás se quedan cortos por sus pecados. Ahora, la religiosidad se manifiesta en que tú no quieres compartir casa con alguien que tú crees que es indigno y te hace alejarte de la casa, de la iglesia, porque te crees más santo y mejor que aquellos que están adentro. Ahora, ¿alguna vez has escuchado a alguien decir, no, es que todos los que van a la iglesia son hipócritas? ¿Alguna vez has oído a alguien criticar a alguien de la iglesia y decir, es que yo no en la iglesia porque yo supe que este pastor hizo esto, este líder hizo aquello, o es que allá uno ve esto? ¿Alguna vez lo has visto? Es el espíritu religioso hablando. No son los errores de los demás. No. Es el espíritu religioso hablando que hace mantener afuera al religioso. En Lucas 15:31 dice, hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. El hijo mayor tenía todo, pero no lo disfrutaba porque estaba indignado por la gracia que estaba recibiendo el menor. Y vuelvo y lo repito, es por gracia que el menor estaba adentro, es por la gracia que el mayor estaba afuera. Lucas 18, versículo 9, nos cuenta una parábola y dice, algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Ahora, para contarles un poquito la diferencia entre el recaudador de impuestos y el fariseo era el religioso de la época, que era justamente una secta que se daba a conocer porque eran los santísimos, los practicadores de la ley de la manera aún más minuciosa. De hecho, todo el mundo creía que eran libres de pecado porque era la forma en la que ellos estaban presentando a los demás, pero que a la larga era pura apariencia. No es que no tuvieran pecados, es que eran muy hábiles en esconderlos. Pero por otro lado estaba el recaudador de impuestos, que era considerado el peor de los pecadores. O sea, cuando mirábamos la cadena alimenticia de los pecadores, de último, estaban los recaudadores de impuestos porque eran considerados traidores. Porque ellos trabajaban justamente yendo a recaudar impuestos a su propio pueblo para dárselo al Imperio Romano. Y su paga, su ganancia, era lo que ellos pudieran robar de más. Así que ellos ayudaban al Imperio Romano a despojar de sus bienes a sus propios hermanos y además de eso su ganancia era robar de ellos. Eran los mafiosos de la época. Eran considerados lo peor de lo peor. Y estamos viendo a estos 2 hombres. Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo y dijo, ¿con quién se puso a orar él? O sea, ¿a quién adora el religioso? A sí mismo, no al Padre. Él no le habla al Padre, él se habla a sí mismo, porque él es su propio Dios. Porque como él es salvo por obras, son sus propias obras las que él adora. Ahora, como nosotros somos salvos por Cristo, ¿a quién adoramos? A Cristo. ¿Sí ves el problema de creer en la salvación por obras? Que te conviertes tú en tu propio Dios. El fariseo se puso a orar consigo mismo, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres,
ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Muy parecido a lo que estaba alegrando este hijo cuando llegaba a la casa del padre. No te he obedecido en absolutamente todo, siempre he estado contigo, siempre he cumplido, aún con más de lo que tú me estás pidiendo. Sus propias obras lo ponían a sacar pecho. Y en ese instante miraba al que estaba al lado y decía, no soy como él, soy mejor que él. Que ese es el problema de los religiosos, cuando Jesús los pone en la misma categoría que los pecadores. Porque todo su esfuerzo no es por agradar a Dios, sino por ser mejor que sus hermanos. Y cuando Dios los pone en la misma categoría, ¡wow! Y continúa la historia. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Todo el que busca llegar a Dios por la gracia, llegará a Dios. Todo el que busca llegar a Dios por las obras, se quedará solo. El fariseo, el religioso, que se justificaba por obras, no era justificado. En cambio, el recaudador de impuestos, que estaba buscando en la gracia, lograba llegar al Padre. El recaudador regresó a casa, el fariseo se niega a entrar. El recaudador se va con Jesús, el fariseo se va solo porque la vida religiosa es una vida solitaria. Y tú dirás, ¿por qué? Muy sencillo, porque nada ni nadie es suficiente. Porque la iglesia no cumple los estándares que tú mismo has creado. Mateo, capítulo 20, versículo 1 al 16, nos cuenta otra historia y dice, asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darle la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban recibir más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. ¿Contra quién? Contra el propietario. Amén. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y ustedes los han tratado como a nosotros. Diga, como a nosotros. ¿Cuál era el problema? Que los trataran igual que a ellos, que los hicieran igual que a ellos. Amén. Que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él les contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te dé a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Y cuando yo miro esta historia, yo digo, qué curioso que el dueño del terreno tomara la decisión de empezar a darle la paga a los últimos que contrató. Y uno dice, ¿por qué le pagó primero a los últimos? Porque él quería evidenciar lo que había en el corazón de los primeros. Cuando tú llegas al Padre, es fácil ser consciente de la importancia de la gracia, porque la forma en que tú eres recibido en casa, recibes todos tus derechos de hijo. Y yo creo que nadie que acaba de llegar a la iglesia tiene un problema con la gracia, sino que más bien aplaude y celebra la gracia.
la religiosidad empieza a crecer es cuando tú pasas tiempo en la iglesia, cuando tú pasas tiempo en Cristo. Y por eso Jesús le dice a sus apóstoles, tengan muchísimo cuidado con la levadura de los fariseos. Porque es fácil que cuando tú pasas tiempo en Cristo, a causa de la gracia, se te olvide que tú estás ahí a causa de la gracia. Es algo que tenían claro los que acababan de llegar, pero que tendían a olvidar los que ya llevaban un tiempo. Y es fácil que nosotros, cuando pasamos tiempo y hemos visto la obra santificadora de Dios en nosotros, dejemos de tener compasión con aquellos que apenas están llegando a casa. Y ese es el espíritu religioso que empieza a crecer en nosotros. Y vuelvo y le digo, el problema del religioso es que el dueño del terreno, el padre de la casa y Dios, estuviera haciendo a los demás igual que ellos. Los religiosos se ofenden porque la gracia hace a los demás igual que a ellos, porque reciben lo mismo, el mismo perdón, la misma herencia a causa de la gracia. Los religiosos se ofenden porque creen que otros no han ganado lo que ellos recibieron. Porque cuando crees que lo que tienes con Dios te lo has ganado, esperarás que los demás también se lo ganen. Y es por eso que todo el que no vive de acuerdo a tus propios estándares, tú lo vas a reprobar. La religiosidad te hace pobre en bendición, independiente de lo que Dios te haya dado. Porque te hace enfocarte en los méritos de tus hermanos y no en las bendiciones que el Padre te está ofreciendo. ¿Para qué es real faith? Real faith es reconocer que todo lo que tú tienes, todo lo que Dios te ha dado, es por gracia. Y que es por gracia que tú lo disfrutas. Real faith es alegrarte por tu hermano que llega a casa, no enfocarte en sus errores, ni reprobarlo por su pasado. Real faith es celebrar que tu hermano ha vuelto al Padre y que te duela en tu corazón cuando cada hermano abandona el lugar de vida. Recuerdo hace un tiempo atrás en que estaba yo pasando por esos momentos en los que uno empieza a ver como materializado el favor de Dios. ¿Te ha pasado? Y que uno empieza a sentirse tan sobrecogido por todas las bendiciones que empiezan a llegar a uno. Y llego y le digo a Dios, gracias Señor, gracias porque puedo ver tu favor sobre mi vida. Pero apenas le dije eso, Dios cogió y me dijo otra cosa. Me dijo, disfruta de mi favor, pero no madrugues todas las mañanas a ganártelo, porque entonces no vas a poder disfrutarlo. Y a través de esto me estaba recordando a mí que el favor que tú recibes por ser un hijo de Dios no es algo que tú tienes que ganarte todos los días, sino es algo que tú simplemente puedes levantarte y disfrutar porque Él es tu Padre. Pero que nuestra tendencia humana, que es esa tendencia caída, es a creer que todo lo que nosotros recibimos de Dios tiene que ser ganado. Y por eso dejamos de disfrutarlo. Y por eso cuando lo tenemos, en vez de atribuirlo a la gracia, lo atribuimos a nuestras propias obras. Lo cual nos lleva a construir ciertos estándares que esperamos que todos los demás empiecen a cumplir. Lo cual empieza a cargar nuestro corazón contra nuestros hermanos y contra la iglesia. Y lo que da como resultado que terminemos abandonando casa porque nos creemos mejores. Recuerda de dónde caíste. Recuerda de dónde te rescató el Señor. Recuerda que Él fue el que corrió hacia ti cuando tú tan solo caminaste hacia Él. Recuerda que es por gracia que estás adentro. Recuerda que no fueron las obras las que te salvaron. Recuerda que fue Cristo el que murió por tus pecados.
Recuerda que eres hijo, no porque eres digno, sino a pesar de no merecerlo. Esto es real faith. Bueno, espero que Dios te haya hablado a través de esta prédica. Te invitamos a que nos sigas a través de nuestras redes sociales o escríbenos, queremos estar en contacto contigo. Bye.